Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar analizando en este video cuáles son los países que más rápido se van a recuperar de todos los problemas que ha generado esta pandemia y la cuarentena en Latinoamérica. Y como respaldo voy a estar utilizando algunos estudios que se han hecho en la BBC, estudios británicos de fuentes de gran renombre. Y como es obvio, la situación en Latinoamérica va a ser muy dispar. Hay países que van a tardar muchísimo más en recuperarse y hay países de los cuales se está hablando de que la recuperación va a ser bastante rápida. Y vamos a estar viendo la situación de países como por ejemplo México, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Perú, Paraguay, básicamente todos los países de Latinoamérica. Y vamos a estar viendo una tabla que realmente es muy interesante. No les quiero adelantar mucho, pero vamos a ver cómo hay un único país que en este año no solo que va a pasar prácticamente como si no lo hubiera afectado todo esto de la pandemia, sino que además va a ser uno de los que más va a crecer en todo el mundo. Y después vamos a ver otros países en los cuales la recuperación va a ser recién en el 2022, 2023 o incluso hay un único país que se estima que recién en el 2028 se va a recuperar de todo esto. Y también vamos a ver uno que también es muy llamativo, que recién en el 2025 se va a estar recuperando y no es nada más y nada menos que una de las economías más grandes de toda Latinoamérica. Así que sin lugar a dudas este video va a ser muy interesante, especialmente cuando ustedes vean el país que les corresponde, cuál va a ser la situación y cuándo obviamente se va a estar recuperando. Bueno, antes de empezar, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Para la región que en este momento está siendo considerada el epicentro de la pandemia, el epicentro de las mayores y más restrictivas cuarentenas y obviamente el epicentro también de los contagios y muertes, se prevé, según diversos estudios, que la caída del PBI va a ser en promedio de los países latinoamericanos entre un 9 y un 10%. Obviamente va a haber países que van a ser menos castigados y países que van a ser muchísimo más castigados. No es lo mismo un país que tiene una economía relativamente sólida previo a todo esto que uno que ya tenía un montón de problemas previos y que ahora tenga que enfrentar toda esta situación prácticamente con los pantalones abajo. Y bueno, según algunos estudios, por ejemplo como el de la BBC, hay que considerar muchísimas variables para poder hacer todas estas estimaciones que vamos a estar viendo. Por ejemplo, las cifras macroeconómicas de cada país, el nivel de deuda, las redes de protección social, el desempleo, la pobreza, la cantidad de fallecimientos o de contagios que ha habido, el gasto fiscal o, por ejemplo, la capacidad productiva de las empresas en ese país. Que acá va a ser muy importante que tanto hayan sido castigadas. Un país en el que hayan tenido que cerrar muchísimas empresas no va a tener la misma capacidad que uno que obviamente tuvo políticas buenas y se pudo mantener la economía a flote. Bueno, vamos primero con el dato más extraño, el más particular de toda esta lista, que es el único país de Latinoamérica que va a crecer este año, el 2020, y no solo eso, sino que va a ser el país que en teoría, según todos estos estudios, va a crecer más en todo el planeta. Realmente algo bastante extraño. Y este país que realmente en esta situación parece que algún tipo de magia negra utiliza, es nada más y nada menos que Guyana. Un país que realmente el resto de Latinoamérica no tenemos mucha relación, no es un país del cual se hable mucho. Pero lo más llamativo de todo es que el crecimiento va a ser del 51,1% según estimaciones. Es realmente un número brutal, teniendo en cuenta que algunos de los pocos países que van a crecer según estimaciones este año sería por ejemplo China, y se habla del 1%. Que obviamente en toda esta situación de pandemia ya solamente quedar en cero o crecer un 1% es algo muy positivo. Imagínense un país como Guyana que crezca un 51%. Y este pequeño país vecino de Brasil no tiene ninguna cosa mágica. Lo que tiene es que se estaría dando comienzo a la explotación de petróleo en el territorio. Y aunque el precio del crudo está dentro de los niveles más bajos de la historia en este momento, obviamente para la economía que tiene este país realmente va a ser un catalizador que va a hacer que crezca exponencialmente la economía. Así que es un dato muy particular. Como vemos, el único país. Y vamos ahora a la lista del resto de los países de Latinoamérica. Y voy a empezar de abajo para arriba, dejando al país que, sacando Guyana, es el que más va a crecer de Latinoamérica en último lugar. Y vamos a empezar con los de abajo, los que desgraciadamente van a tener la peor situación. Y como era de esperarse, desgraciadamente el país que según estos estudios tiene las peores posibilidades es el que más tiempo le va a llevar.
es nada más y nada menos que Venezuela. Como si no tuviera suficiente castigo la gente en este país con la dictadura que hay actualmente y con todo el daño económico y social que se ha hecho durante los últimos años, viene a agravar obviamente todavía más esta situación el coronavirus y obviamente también el mal manejo de sus gobernantes. Y según el estudio The Economist Intelligence Unit, Venezuela recién se estaría recuperando en el año 2028. Realmente es algo terrible, son 8 años que va a necesitar para volver a estar en la situación que estaba previo al coronavirus. Así que desgraciadamente su gente va a seguir sufriendo todas las consecuencias del actual gobierno. El siguiente en la lista, que realmente me sorprendió también, pero bueno, es algo que se está leyendo en muchos periódicos y que, como decía al principio del video, es también sorpresivo porque es una de las mayores economías de Latinoamérica en este momento. Y según este estudio, el siguiente que más le va a costar dentro de Latinoamérica, que va recién estar recuperándose en el año 2025, es nada más y nada menos que México. Obviamente no quería quedarme sola y exclusivamente con una fuente, y como vemos en esta noticia, según las proyecciones de Citibanamex, también les daría a ellos que la recuperación de México sería recién en el año 2025. Y cito, según esta investigación, las razones que serían una gestión inadecuada para mitigar daños de la pandemia, falta de recursos fiscales, así como la tendencia decreciente de inversiones son los factores que impactarán en México. Y además en este estudio se habla de que la recuperación va a ser parcial, porque en realidad en el año 2025 se volvería a los niveles del PBI del año 2018, tampoco es que estarían volviendo al 2020. Incluso, como vimos en otros videos, es considerado actualmente la economía que más va a ser castigada, que más va a caer en términos de PBI en lo que va a ser este año, si consideramos los países de Latinoamérica. Además, referente a México, hay que tener en cuenta que actualmente, y esto ojalá no empeore, esta es la situación actual, pero no se sabe qué es lo que puede pasar en el futuro, es el sexto país con la mayor cantidad de contagios y el tercero con la mayor cantidad de muertes después de Estados Unidos y Brasil. En el siguiente puesto, recién en el año 2024 vamos a estar viendo la recuperación de dos países. Uno es Ecuador, que ya sabemos la situación económica por la que están pasando y obviamente la crisis sanitaria que han tenido, que salió en todas las noticias como había gente que desgraciadamente terminaba en la calle muriendo. Y el otro país que realmente me parece que incluso nos quedamos cortos con este número. Yo, por lo que he visto también en otros estudios, se habla del 2025 o hasta incluso el 2026. Esto obviamente hay que tomarlo con pinzas porque hay muchos estudios acá que por lo menos en este país no llegan exactamente al mismo número, y estamos hablando de Argentina. Ya he hablado en diversos videos de la mala gestión del gobierno referente a la pandemia, cómo se han destruido cientos de miles de puestos de trabajo por la ineficiencia de las medidas que se tomaron, empresas cerradas por doquier y la cuarentena actualmente más restrictiva del planeta. Así que sin lugar a dudas tiene un combo que no va a tener muy buenos resultados y que va a llevar muchos años para que la economía vuelva a ser lo que solía ser. Siguiendo con la lista, los países que se estima que se van a estar recuperando recién en el año 2023, 3 añitos más, estamos hablando de El Salvador, Bolivia y el monstruo económico que es Brasil. Según estuve investigando, hay muchas fuentes que citan a este año. Por ejemplo, el economista Alberto Ramos de Goldman Sachs es un experto que también cita el 2023 como la recuperación de este monstruo económico de la región. Y obviamente las razones están basadas en la crisis sanitaria que ha tenido Brasil y todas las problemáticas económicas que han surgido en el último tiempo en el ámbito político. Que de hecho todos estos conflictos han perjudicado el índice de aprobación de Bolsonaro en los últimos días, en los últimos meses. Y respecto a Brasil también hay que tener muy en cuenta que actualmente es el segundo país del mundo con la mayor cantidad de contagiados después de Estados Unidos y también el segundo del mundo en la cantidad de muertes, así que esto claramente va a repercutir en la economía. Y finalmente vamos con los países que van a tener una recuperación en el año 2022. Sacando a la Guyana, no hay ningún otro país que suceda algo antes, así que todos los países restantes van a estar en esta categoría. Y voy a ir mencionándolos según el orden de este estudio que se hizo por parte de The Economist Intelligence Unit. Para el 2022 entonces vamos a tener a países como por ejemplo Panamá, Costa Rica, que por ejemplo en el caso de este país, de Costa Rica, es destacable también que hay solamente actualmente 150 muertes registradas,
lo cual es un número muy bajo para la región. Muchos expertos en el tema han hablado de que es un país que ha tratado bastante bien la situación de la cuarentena, la situación de la lucha contra la pandemia, y además hemos visto en videos anteriores en los cuales hablé de la economía general de Latinoamérica, que es un país que venía creciendo bastante bien, uno de los mejores de la región, con sueldos muy superiores a la media y con un crecimiento del PBI per cápita también de los más altos de la región. Así que sin lugar a dudas es uno de los que se perfila dentro de los que mejor va a recibir todo el crecimiento que empieza a partir de ahora. Siguiendo con la lista, también en el 2022 tenemos a República Dominicana y después, siguiendo a este país, a Uruguay, que es otro país que sin lugar a dudas ha actuado extremadamente bien en la lucha contra la pandemia. Hay tan solo 1.264 confirmados actualmente en total y nada más 35 muertes, así que sin lugar a dudas es una de las gestiones capaz del mundo que mejor ha hecho esta batalla contra el coronavirus. Y sin lugar a dudas hay mucha gente que piensa o que cree erróneamente que por el hecho de ser un país pequeño tiene las cosas más fáciles, pero justamente es lo contrario. Según muchos estudios, países pequeños en cuanto a relación de habitantes, por ejemplo, tienen menos posibilidades, ya que obviamente hay menos cantidad de recursos, de gente especializada, de gente que pueda obviamente aportar algo para el sistema. Y además hay que tener en cuenta que justamente por el buen manejo del gobierno de la pandemia mediante una cuarentena que no es restrictiva, que ha sido libre, valorando obviamente la libertad de los individuos por sobre las obligaciones. No solo, como hemos visto, hay pocos contagios y prácticamente una cantidad nula de muertes, sino que además la repercusión en la economía va a ser muy pequeña comparada con el resto de los países, no solo de Latinoamérica, sino que del mundo. Sin lugar a dudas es el mejor ejemplo que podemos encontrar de Latinoamérica. Ha sido un país que ha luchado muy bien en esta situación y que ha tenido muy buenas políticas también de parte del gobierno, no solamente de la gente que ha tenido una conciencia muy distinta a la que hay en el resto de Latinoamérica. Siguiendo con la lista, lo tenemos en siguiente lugar a Paraguay y a Perú. De hecho, según muchos estudios económicos, esta recuperación empezaría en el segundo semestre de este año. Y todo gracias a un plan de estímulo sin precedentes llevado a cabo por el gobierno. Obviamente estos datos están sujetos a la estrategia que siga llevando a cabo el gobierno referente a la lucha contra la pandemia. Pero según palabras del gobierno, se va a poner en marcha un estímulo que representa el 12% de su producción nacional. Así que es un número bastante alto. Incluso sería el primer año desde 1998 que en teoría Perú podría llegar a tener una tasa negativa de crecimiento. Así que esto obviamente habla de las buenas políticas que se venían tomando en el país referente a la economía y que va a hacer que el daño que se genere en base a lo que es la cuarentena no sea tan fuerte como otros países de la región. Y en esta lista nos quedan dos países. El penúltimo, que también obviamente está en la lista de los que se recuperan en el año 2022, es Chile. Si bien es un país que en teoría se estuvieron haciendo muy bien las cosas en un principio, en cuanto se empezó a relajar la situación, obviamente aumentaron los casos, estuvo, según muchos medios internacionales, al borde teórico del colapso sanitario, pero por lo menos en este momento eso no ha pasado, la situación viene decreciendo constantemente con muy buenos números, y por eso es que la OCDE, por ejemplo, ha proyectado para Chile una caída del PBI del 5,6%, que si consideramos el resto de los países de Latinoamérica, y como decía al principio que el promedio se sitúa entre el 9 y el 10, con países como por ejemplo México o Argentina que están todavía más arriba de esto, ni hablar de Venezuela, realmente la situación de Chile va a ser no tan perjudicial como el resto de la región. Que además, como hemos visto en análisis anteriores, en lo que se refiere a la economía, es uno de los países más sólidos que venía previo a la pandemia, y el que obviamente no es el primero de la lista porque tenemos a Guyana, pero sí sería del resto de los países el que va a tener la recuperación teórica más rápida. También en 2022, algo marginal con el resto, pero va a ser un poco más rápida, es Colombia. E incluso según expertos dicen que este número del 2022, este año, podría incluso ser antes dependiendo de cuáles sean las políticas del gobierno, ya que si el gobierno aplica reformas estructurales en los ámbitos fiscales y laborales, capaz esto podría acelerarse y ser incluso antes. De hecho, justamente el tema fiscal es uno de los más importantes en Colombia porque según las tres calificadoras más importantes del planeta, que son Fitch Ratings, Moody's Investor Service y S&P Global Ratings, han llegado a la conclusión de que Colombia sí o sí necesita incrementar
incrementar sus ingresos para garantizar su sostenibilidad fiscal. Y por eso Colombia depende de un dato muy importante, y que es que en el segundo semestre del 2021 tengan buenas perspectivas para que obviamente estas calificadoras consideren que la situación en Colombia es positiva, y esto no haga que pierdan el grado de inversión actual que tiene este país, lo cual obviamente podría repercutir en el año en el cual se pueda volver a lo que solía ser la economía. Pero bueno, como hemos visto, la situación en Latinoamérica es muy diversa. Tenemos países que capaz este mismo año tengan datos positivos y otros que vamos a ver recién dentro de 8 años un crecimiento. Pero bueno, me gustaría saber obviamente su opinión, qué es lo que piensan, especialmente de los países en los cuales ustedes están viendo este video, qué es lo que creen que va a suceder, qué es lo que opinan de todos estos crecimientos también de otros países que no es el suyo, cómo creen que va a ser la situación, y todos los datos que quieran agregar al respecto lo dejan en los comentarios. Bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris, esto Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.